Hoy vamos a hablar, el título que le puse a la enseñanza es Jesús está vivo. Amén. Esa es una noticia buena, ¿no? Jesús está vivo. Amén. Y ese es el fundamento de la iglesia, que Jesús vive para siempre. Jesús vive. Él murió, pero la noticia no es que murió, la noticia es que Él resucitó y que ahora está a la diestra del Padre y que esperamos su pronto regreso. Amén. Jesús está vivo. Vamos a abrir nuestras Biblias. Yo siempre le digo, ¿cómo va a llegar usted al cielo si no compra una Biblia? Es la mejor inversión que yo pude hacer. Conocí al Señor el 29 de abril de 1999 y el 30 de abril ya tenía una Biblia y un manual cómo estudiar la Biblia. Y eso me ha enriquecido mucho. Entonces, si usted no tiene una Biblia, es la mejor inversión que usted puede hacer. No espere llevarla en el teléfono. En el teléfono no se puede estudiar la Biblia. Lo digo por experiencia. Cualquier cantidad de aplicaciones con la Biblia, pero no se puede estudiar. Compre una Biblia y allí puede estudiar la Biblia y va a conocer la palabra de Dios y va a conocer a Dios. Amén. Ya todos estamos en San Lucas capítulo 24, verso 13. Ahí la mayoría de las versiones tienen un título, dice Jesús o el camino a Emaús. Yo les doy tiempo para que todos leamos. Aquí creo que está. Bueno, ya no la presentan en la pantalla y si no, la vamos a leer. Dice, ese mismo día, ¿cuál día? Ahorita vemos cuál día. 2 de los seguidores de Jesús iban camino al pueblo de Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Al ir caminando, hablaban acerca de las cosas que habían sucedido. Mientras conversaban y hablaban, de pronto Jesús mismo se apareció y comenzó a caminar con ellos. Pero Dios impidió que lo reconocieran. Él les preguntó, ¿de qué vienen discutiendo tan profundamente por el camino? Se detuvieron de golpe, con sus rostros cargados de tristeza. Entonces uno de ellos, llamado Cleofas, contestó, tú debes ser la única persona en Jerusalén que no oyó acerca de las cosas que han sucedido allí en los últimos días. 19 dice, ¿y qué cosas? Le pregunta el Señor. Las cosas que le sucedieron a Jesús, el hombre de Nazaret, le dijeron. Era un profeta que hizo milagros poderosos y también era un gran maestro a los ojos de Dios y de todo el pueblo. Pero los principales sacerdotes y otros líderes religiosos le entregaron para que fuese condenado a muerte y le crucificaron. Nosotros teníamos la esperanza de que él fuera el Mesías que había venido para rescatar a Israel. Todo esto sucedió hace 3 días. No obstante, algunas mujeres de nuestro grupo de seguidores fueron a su tumba esta mañana temprano y regresaron con noticias increíbles. Dijeron que el cuerpo había desaparecido y que habían visto ángeles quienes les dijeron que Jesús está vivo. Algunos de nuestros hombres corrieron para averiguarlo y efectivamente el cuerpo no estaba, tal como las mujeres habían dicho. Entonces Jesús le dijo, qué necios son, ¿les cuesta tanto creer todo lo que los profetas escribieron en las Escrituras? ¿Acaso no profetizaron claramente que el Mesías tenía que sufrir todas estas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces Jesús los guió por los escritos de Moisés y de todos los profetas, explicándoles lo que las Escrituras decían acerca de él mismo. ¿Qué tal esa compañía y esa charla? Buena, ¿no? Esto dice que fue el primer día, dice que habían pasado 3 días después de la muerte del Señor, o sea, el primer día
o el mismo día de la resurrección. Y hablando de la resurrección, la Biblia nos muestra por lo menos 11 veces que el Señor se le había aparecido a sus discípulos. ¿Qué quiere probar la Biblia con que Jesús se aparezca 11 veces a sus discípulos vivo? Pues que está vivo, que Él resucitó, que Él no se quedó en la tumba, que Él está cumpliendo lo que dice el Salmo 16. Él no permitirá que tu santo vea corrupción. La primera aparición dice que fue a María Magdalena, está en Marcos 16, 9, Juan 20, 11 y 19. Le voy a leer solo la cita porque es que es largo, pero quiero leerle a quiénes se le apareció y dónde está. La segunda aparición a las otras mujeres que estaban con ella, o sea con María Magdalena, la registra en Mateo 28, 8 al 10 y Marcos 16, 8. Aparición a Pedro, Lucas 24, 34, después del pasaje que estamos leyendo. Y 1 Corintios 15, 5. Cuarto, aparición a 2 discípulos en el camino a Emaús, lo acabamos de leer. 5. Aparición a los apóstoles sin Tomás, no estaba Tomás, Marcos 16, 14, Lucas 24, 36 y Juan 20, 19 al 23. Aparición a los apóstoles con Tomás, Juan 20, 24 al 29. Aparición a los apóstoles junto al mar de Galilea, Juan 21, 1 al 24. Aparición a los apóstoles en la montaña para asignarles la gran comisión, Mateo 28, 16 al 20 y Marcos 16, 15 al 18, 1 Corintios 15, 7. Aparición a 500 y a Santiago, 1 Corintios 15, 6, 7. 10. Aparición a los apóstoles en el monte de la ascensión, Marcos 16, 19, Lucas 24, 50. Hechos 1, 9 al 12. Y por último, aparición al apóstol Pablo después de su ascensión, 1 Corintios 15, 8. Hay suficiente material para creer de que el Señor no quedó en la tumba, lo registra la Biblia. Es repetitivo. ¿Qué quiere probar? Que Él está vivo, que Él vive para siempre, que Él está cumpliendo la promesa que donde 2 o 3 estén congregados en su nombre, allí estará Él también. Yo creo que Él está aquí esta tarde. Yo creo que su gloria nos acompaña en esta tarde. Yo creo que aquí puede suceder cualquier cosa, porque donde está Jesús pueden suceder cosas. Si usted viene enfermo, dígale a Jesús que está enfermo. No espere que otro ore por usted. Dígale: Jesús, tú estás aquí, yo quiero que me sane. Si está triste, si está acongojado, si está endeudado, si está como esté, o si está feliz, dígale: Señor, gracias porque estoy feliz. El gozo es la fortaleza de mi vida. La descripción que se hace en el pasaje que acabamos de leer en San Lucas 24 dice que eran 2 discípulos que iban camino a una aldea o a una ciudad cercana que estaba más o menos, la Reina Valera dice que a 60 estadios, no el Campín y todos los estadios, no, sino era una medida de longitud que utilizaban en la época. Eso traducido de pronto a las medidas que conocemos nosotros es más o menos 11 kilómetros, o si lo vamos a llevar a millas son 7 millas. Los que convierten estas medidas dicen que son 7 millas y ellos iban. Y iban hablando. Imaginen qué gran noticia, que crucificaran a una persona en Jerusalén o en una ciudad del Imperio Romano en cualquier día no era noticia. Eso era costumbre porque era un castigo que allí se implantaba.
Pero lo novedoso era que habían crucificado a un varón que era poderoso en la palabra de Dios. Y ellos iban hablando de este asunto. Y la Biblia dice que iban tristes, que llevaban tristeza, que la tristeza embargaba sus corazones, habían perdido su esperanza. Y para no estar así en esas condiciones y seguir viendo más cosas, pues se fueron más bien a su ciudad de origen. 11 kilómetros más o menos yo ando en bicicleta y desde la casa, cuando voy pasando por el Simón Bolívar, más o menos es de Tierra Buena al Simón Bolívar, eso 11 kilómetros, siempre estaba lejos, a pie yo creo que en unas 2-3 horas. Y en ese transcurrir, en ese caminar, se les aparece el Señor. ¿No le parece a usted glorioso? Que entre miles y miles Dios se le haya parecido a usted, que se me haya parecido a mí. Pasaba ahorita allí la ciclovía y hicieron acá una carpa grandísima y está así lleno. Le decía a mi esposa, mire, esta es la sed por Dios. El problema es que van a buscar calmar esa sed donde no la van a poder calmar. Jesús se le aparece a estos discípulos y les hace una pregunta. ¿De qué vienen discutiendo tan profundamente por el camino? Como si él no supiera. Alguien escribió un libro, creo que es Max Lucado, El forastero en el camino de Emaús. Léanlo, es muy bonito. Jesús les hace esa pregunta y ellos quedan asombrados, tanto así que paran. El Espíritu Santo a través del escritor dice que su cara era llena de tristeza. Ellos de una vez paran y ¿cómo así? Usted es el único que no sabe las cosas que han sucedido en Jerusalén en estos días. El Señor sigue la charla, dice que sigue caminando con ellos. Él va camino de Emaús también. Él los quiere acompañar. En el verso 19 dice, ¿y qué cosas? Les preguntó Jesús. Y comienza a ellos a darles un informe de lo que había sucedido allí en Jerusalén. Y es un informe de unos discípulos que habían acompañado al Señor durante tiempo, pero que ahora habían quedado con su corazón vacío. Él había muerto en la concepción de ellos. Lo habían visto morir, lo habían visto partir, lo habían enterrado. Y a partir de esa visión, ellos comienzan a narrarle al Señor lo que había sucedido a su manera de ver en Jerusalén. Y lo primero que ellos le escriben era que era de Nazaret. Lo que le sucedió a Jesús de Nazaret. En el verso 19. Las cosas que le sucedieron a Jesús, el hombre de Nazaret. No les había alcanzado para aprender más acerca del Señor. La descripción que hacen es corta de visión, es corta de fe. Lo otro que dicen es que era un profeta. Ustedes se acuerdan, allá en Cesarea de Filipo el Señor preguntó, ¿qué dicen la gente allá afuera que soy yo? Y lo mismo le contestaron los discípulos. Unos dicen que es Juan el Bautista, otros dicen que es Elías, otros que es alguno de los profetas. Pero él le dice, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? A él no le interesa saber qué dicen allá afuera, sino cuál es la perspectiva que tiene un discípulo acerca de Jesús. ¿Qué es lo que conoce de Jesús?
Afuera pueden decir muchas cosas, pero Jesús quiere saber qué es lo que yo he guardado en mi diario caminar con Él, y eso es lo que voy a expresar, porque eso es lo que conozco. Y ellos no les alcanzó para decir sino que era de Nazaret, que era un profeta, que hizo muchos milagros y que era un varón poderoso en palabras delante de Dios y delante del pueblo. Eso era verdad, pero Jesús los quería llevar más allá. Jesús se acerca, qué bonito es que yo vaya por el camino y cuando lo vea a Él, dice la Biblia que algún día yo lo veré. Y entonces sabré cómo fui conocido. Esa es mi esperanza. Hace énfasis el pasaje de que estaban tristes, estaban apesadumbrados, habían perdido a su maestro. Yo creo que aquí todos hemos perdido alguna vez un ser querido, ¿verdad? ¿Cómo queda uno destrozado? Pierde uno la esperanza. Pierde uno a veces hasta el deseo por vivir. Como que se acaba todo. Eso les había pasado a ellos. Iban desilusionados. Dice que en el verso 21, nosotros teníamos, mire que ya habían perdido, teníamos tiempo pasado. Nosotros teníamos la esperanza de que fuera el Mesías que había venido para rescatar a Israel. Dice, todo esto sucedió hace 3 días. Este es el informe que ellos le dan al Señor. En la charla, eso es lo que el Señor logra entresacar de ellos. Si yo me encuentro a Jesús esta tarde y va caminando conmigo de aquí a mi casa y Él me pregunta, bueno, ¿y qué? ¿Cómo le voy a presentar a Jesús, al mismo Jesús? Y eso fue lo que les pasó a los discípulos camino de Emaús. Él quería de pronto ver. No había razones para que ellos estuvieran tristes. No había razones para que ellos perdieran la visión. Él había enseñado durante 3 años y había dado enseñanzas que eran el fundamento, no solamente para vivir una vida aquí, sino que era el fundamento para tener los pies en la tierra, pero el corazón en el cielo. A eso estamos llamados como discípulos. El Señor no quiere creyentes, el Señor quiere son discípulos. Lo que iba camino a Emaús eran unos creyentes, pero Él estaba buscando discípulos y por eso se acerca a ellos. ¿Por qué no le damos un aplauso a Jesús que está aquí en medio nuestro? Cuando dice que ellos pensaban, claro, es que es muy difícil la historia de la nación judía. En el siglo VII los llevan cautivos los asirios. En el siglo VI los llevan cautivos los babilónicos. Vienen del cautiverio y los esclavizan los griegos. Los 400 años de oscurantismo en esa época fue terrible. Ellos habían pasado por cosas terribles. Ellos deseaban las promesas en la Biblia que un día vendría el libertador y los libraría de todo el yugo de esclavitud que habían llevado por toda la historia de la humanidad. Dice que en el siglo II los seleucidas tomaron Jerusalén, sacrificaron un cerdo en el altar del Señor, pero se levantaron los macabeos y los derrotaron. Pero esa victoria les duró poco. Ahora viene el imperio romano y los subyuga otra vez. Los pone a pagar impuestos demasiado caros, los pone a vivir para el imperio.
Y ellos deseaban la libertad, ellos no tenían libertad, tanto así que el rey que tenían en Jerusalén no era ni siquiera de ellos, sino que era un rey romano. Y ellos deseaban que esto se acabara. Ellos habían visto, el Señor le dice qué cosa, es que ellos conocían harto, ellos habían visto días antes cómo el Señor había entrado triunfando a Jerusalén. Cómo el pueblo gritaba Hosana, Hosana al hijo de David. Cuando dicen al hijo de David, lo estaban identificando con el rey que pronto vendría a salvarlos. Pero esa esperanza se acaba de ir. Hay suficiente razón en el corazón de ellos para estar destrozados. Pero hay una noticia. La visión de ellos no era la visión de Jesús. La visión nuestra tiene que estar a la altura de lo que Él quiere revelarnos a nosotros. Por eso les dije al principio, hay que comprar una Biblia. Y donde yo vaya, siempre les voy a decir, yo no les voy a regalar una Biblia, les voy a decir es compre una Biblia. Es la mejor inversión que uno puede hacer en su vida. La palabra de Dios, para estudiarla y no tenerla solamente aquí en el bolso, sino atesorarla en el corazón, porque ella es la que trae vida eterna. Gloria a Dios, denle ese aplauso al Señor si es para el Señor. En el verso 25 cambia rotundamente porque el Señor toma el control y entonces Jesús le dijo: qué necios sois. ¿Qué necios son? Esta palabra necio no tiene que ver con pecado. Esta palabra que utiliza el Señor aquí tiene que ver con incredulidad, con tardanza para entender lo que Él les había enseñado. La tardanza, ustedes saben cuánto cuesta ser un discípulo para que sirva al Señor. El pastor sabe cuánto se desgasta uno esperando que el que entró este domingo por la puerta un día se pare también a predicar la palabra de Dios en algún lugar, y esa es la esperanza de uno como líder, levantar otros discípulos. Y eso era lo que quería hacer el Señor, que esos que lo habían seguido durante el ministerio de Él ahora fueran los que lo van a reemplazar. Por eso les dice: qué tontos son ustedes, tardos para entender. Cambia, porque Él no lo felicita de que ellos sabían lo que había sucedido. Ellos pensaban que era un forastero, o a lo mejor se privaron de decirle porque podía ser un espía también. Pero de alguna manera no le dijeron, no llenaron las expectativas de lo que el Señor quería descubrir en ellos. Les cuesta tanto creer todo lo que los profetas escribieron en las escrituras. ¿Qué les está diciendo? Ustedes conocen las escrituras. Vamos allá a San Juan capítulo 5, verso 39. Ustedes que tienen la Biblia ahí. Yo tengo la traducción viviente, ustedes tienen la versión en la Reina Valera, pero dice lo mismo. Dice: ustedes estudian las escrituras a fondo porque piensan que ellas les dan vida eterna, pero las escrituras me señalan a mí. La Reina Valera dice: escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Él los quiere llevar a una dimensión donde ellos aprendan a conocer a Dios. Ellos aprendan a depender de Dios, que la fe de ellos no esté fundada en lo que ven, sino en lo que está escrito. Porque cielo y tierra pasará, mas la palabra no pasará. Y delante de ellos estaba la palabra hecha carne. Delante de ellos. Dice: ¿les cuesta a ustedes entender o creer lo que los profetas escribieron en las escrituras?
¿Acaso no profetizaron claramente que el Mesías tendría que sufrir todas estas cosas antes de entrar en su gloria? Mire cómo es de contradictorio. Ellos esperaban en el establecimiento de un rey que derrocara al imperio romano y se hiciera poderoso. Pero Dios no obra de esa manera. Dios no obra a la conveniencia de lo que yo quiero, sino del propósito que Él ha establecido en su palabra. Es como pensar de que yo venga a la iglesia para que me vaya bien. Claro, la Biblia dice para que todo te vaya bien. Pero hay que entender el propósito de Dios. Porque también dice que es necesario que nosotros pasemos por muchas tribulaciones antes de entrar en el reino de los cielos. Y el que quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz y me siga. Por eso es que aquí no vemos multitudes como la que había allí, porque es que no estamos, la sociedad no está dispuesta a pagar el precio. ¿Y cuál es el precio? Vivir una vida bien. Yo creo que usted está tranquilo. Usted durmió tranquilo anoche, ¿no? Usted desayunó, usted almorzó, usted compartió con su familia, usted vino al culto gozoso, usted vino a decir gloria a Dios porque Cristo vive. Aleluya. Él les quiere mostrar de que lo que acaba de suceder, lo que acaban de ellos ver, era necesario, no era una opción. Él mismo, Señor, oró en el Getsemaní, diciendo: Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Iba a la cruz. Si es posible, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. No se haga como yo quiero, sino conforme a tu voluntad. El forastero, Jesús reprendió a sus discípulos por no creer o por no investigar las profecías del Antiguo Testamento. ¿Qué decían acerca de él? ¿Cómo era? ¿Cuál era el propósito por el cual Jesús se había hecho carne? Había crecido, a los 30 años comenzó un ministerio, y un día, cuando el ministerio es próspero, Él anuncia que era necesario que iba a Jerusalén y era necesario que lo crucificaran. Y de hecho lo crucificaron, pero que también que al tercer día Él resucitaría. Por eso ellos dicen: y ya es el tercer día. El Talmud decía que una persona, cuando moría, el espíritu o el alma duraba 3 días ahí para irse, pero que al cuarto día ya estaba muerto. Por eso hablaban de 3 días después de la muerte. Por eso fue que el Señor Jesucristo fue a visitar a Lázaro al cuarto día, para probar de que Lázaro sí estaba muerto y que Él le había resucitado, porque Él es la resurrección y la vida. Amén. Todo tiene una razón de ser en la Biblia. Y qué bueno es que nosotros, como discípulos del Señor, tengamos el corazón que tuvo por allá el sacerdote Esdras. Dice que él había dispuesto, había preparado su corazón para estudiar, para indagar, para inquirir en la ley del Señor, para ponerla por obra y también para enseñarla al pueblo. Y el Señor le reclama la incredulidad, porque es que, como dicen por ahí, ya ellos tenían suficiente material para saber de que lo que estaba sucediendo no era una pérdida, sino que era un hecho glorioso, que Dios lo había establecido y que así debía de cumplirse. Sus padecimientos eran necesarios. Les mostró por toda la escritura que los padecimientos sufridos por Él en esos días eran el cumplimiento de las mismas escrituras. En todos los libros de la Biblia, en todos,
Cuando se dice todos los libros, es todos los libros de la Biblia tienen referencias y nos apuntan la mirada al Señor Jesucristo y su obra. De hecho, Él es la palabra. San Juan lo presenta así: en el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Jesucristo es la palabra hecha carne. A Él apuntan todas las escrituras. Cuando usted abra la Biblia, lo que está viendo es que el mismo Señor se le quiere revelar a usted. Todo está en la disposición suya para indagar. Que no nos pase lo que le pasó a los discípulos camino a Emaús. Y entonces, ¿qué dicen las escrituras acerca de Jesús? Hay profecías en el Antiguo Testamento que todas nos llevan a un cumplimiento en el Nuevo Testamento. El antiguo pacto estaba velado por un velo, no se podía ver a través de ese velo. El nuevo pacto, el velo se ha roto y podemos ver la gloria del Señor a cara descubierta y decir: Él está vivo. ¿Y qué profecía? Dice la Biblia que Él tendría que ser descendiente de la tribu de Judá. Génesis capítulo 49, verso 10, y su cumplimiento está en Lucas 3:33. No los podemos poner aquí porque es que es mucha información. Les tengo unos, no es todo tampoco. Quisiera traerles todo el material y mostrárselo aquí, pero solamente les voy a dar las citas para que, si usted es un escriba diligente, recuerdo que uno hace 25 años que yo conocí al Señor, los evangélicos iban a la iglesia con Biblia, pandereta, cuaderno y lápiz. Nacimiento, que sería en Belén, según Miqueas 5:1, y su cumplimiento, Mateo 2:1. O sea que las escrituras sí hablan de Jesús. Todas apuntan a ello. Que el nacimiento sería de una virgen, Isaías 7:14, Mateo 1:18. Lo que estoy leyendo, esta es la aparición después de la resurrección. Los versículos que les estoy dando es citas en el Antiguo Testamento que tienen que ver, citas proféticas que tienen que ver con el ministerio del Señor Jesucristo y su cumplimiento en el Nuevo Testamento. Matanza de los niños de Belén, Jeremías 31:15, cumplimiento Mateo 2:16. Huida a Egipto, Oseas 11:1, Mateo 2:14. Predicación en Galilea, en las cercanías del río Jordán, Isaías 8:23, 9:1, y su cumplimiento en Mateo 4:12 al 16. Despreciado por el pueblo judío, Isaías 53, su cumplimiento Juan 1:11. La entrada triunfal a Jerusalén montado sobre un pollino hijo de asna, Zacarías 9:9, su cumplimiento, Juan 12:13-14. Traicionado por los suyos, Salmo 41:10, su cumplimiento, Marcos 14:10. Que sería vendido por 30 piezas de plata, según Zacarías 11:12, cumplimiento, Marcos 14:10, Mateo 26:15. Durante su juicio se mantendría en silencio. Dice que como oveja fue llevado al matadero y que delante de los que lo trasquilaban no abrió su boca. Qué nobleza del Señor, qué nobleza la del Rey de los Reyes. Su cumplimiento, Mateo 26, 62, 63. Era necesario que Él padeciera, era necesario que Él fuera crucificado, sufriría por los demás. Isaías 53, 4 y 5, su cumplimiento, Mateo
8, 16, 17. Crucificado con malhechores, Isaías 53, 12, cumplimiento, Mateo 27, 38, estamos hablando de Jesús. Sus manos y pies serían perforados, Salmo 22, 16, su cumplimiento, Juan 20, 27. Que sería escarnecido y despreciado, Salmo 22, 6, 8, Mateo 27, 39, 40, su cumplimiento. Le darían a beber vinagre, Salmo 69, 21, su cumplimiento, Juan 19, 29. Que su costado sería traspasado, Zacarías 12, 10, su cumplimiento, Juan 19, 34. Que sus ropas se echarían a suertes, Salmo 22, 18, Marcos 15, 24, el cumplimiento. Que ninguno de sus huesos sería quebrado, Salmo 34, 20, su cumplimiento, Juan 19, 33. Que sería sepultado en una tumba de ricos, Isaías 53, 9, su cumplimiento, Mateo 27, 57 al 60. Que resucitaría después de su muerte, Salmo 16, 10, su cumplimiento, Mateo 28, 9. Y que ascendería al cielo, Salmo 68, 18, Lucas 24, 50, 51. Oye, nos quedamos cortos, la Biblia toda habla del Señor Jesucristo. ¿Qué más podemos decir? ¿Qué más puede decir un discípulo de Jesús si el Señor se le aparece en el camino y le dice: ¿quién es Jesús? ¿O qué cosas le han sucedido a Jesús? ¿O cuál ha sido el propósito de Jesús? ¿Cómo le responderíamos nosotros? En Génesis 3:15 lo presenta como la simiente de la mujer que aplastaría que heriría en la cabeza la simiente de la serpiente. Éxodo lo presenta como el Cordero Pascual, como el Cordero que después de comerlo traería libertad a nuestras almas, como el Cordero que nos acompañaría durante la travesía por el desierto. Así lo presenta la figura, lo vemos en el tabernáculo. Figura por figura es el Señor, su ministerio. Números dice que Él es la roca. El apóstol Pablo lo presentó como la roca que los seguía en el desierto y que les daba de beber. Y el Señor un día se levantó y dijo: si alguien tiene sed, venga a mí y beba, porque como dicen las Escrituras, de su interior brotarán ríos que saltan para vida eterna. Ese es el Señor que nosotros debemos conocer. Números es el pan que descendía del cielo todas las tardes y que alimentaba el pueblo en el desierto. Él mismo dijo: yo soy el pan de vida. En Levítico, ¿usted cómo lo ve? ¿Qué le muestra el libro de Levíticos? El gran sumo sacerdote que traspasó los cielos y se sentó a la diestra del Padre para interceder por su pueblo. Ese es Jesús. Y en Deuteronomios, ¿cómo lo vería usted? El profeta que saldría dentro de los hermanos como Moisés. Por eso ellos lo vieron que era un profeta. Y si va Josué, él es el capitán de las tropas, de los escuadrones del Dios de los ejércitos. Él es el que guía la conquista. Él es Jesús. Seguimos hablando de Jesús. Podíamos hablar mucho, ya me levantaron la paleta y estoy empezando. Me gusta hablar de Jesús.
Llevo 25 años andando con Jesús y lo único que he visto es su mano benevolente bendiciendo mi vida. Lo único que he visto es que Él es mi pastor. Y como le dije a mi madre en los momentos últimos para morir, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Él es el buen pastor. Él dijo: yo soy el buen pastor. Y podíamos seguir en el libro de Ruth, como lo vemos, como el pariente cercano, el que quiere redimir nuestra vida, el que da su vida en cambio para que yo tenga su vida. Y podíamos seguir. Tengo un texto de un doctor, teólogo, que alguna vez le dijeron, antes de iniciar una conferencia a la cual iba a asistir, le dijeron: dirija la oración. Lo cogieron de imprevisto, como decimos, a quemarropa lo cogieron. Ore. Y él dijo lo siguiente acerca de Jesús: es que Él está vivo. La Biblia dice que mi rey es el rey de los judíos, es el rey de Israel, es el rey de justicia, es el rey de los siglos, es el rey de los cielos, es el rey de gloria, es el rey de reyes, es el rey de los señores, es el Señor de los señores. Este es mi rey. Me pregunto, ¿lo conoces? Vamos camino a Emaús. Queremos conocerlo. Queremos que abra los ojos, que abra nuestros ojos y podamos verlo a cara descubierta y entender por qué fuimos llamados. Sigue. Mi rey es un rey soberano. No hay manera de medir su amor ilimitado. Él es perdurablemente fuerte, es totalmente sincero, es eternamente firme, es inmortalmente lleno de gracia, es imperialmente poderoso, es imparcialmente misericordioso. ¿Lo conoces? Él es el mayor fenómeno que ha cruzado el horizonte de este mundo. Él es el Hijo de Dios, es el Salvador de los pecadores, es la pieza central de la civilización. Él es incomparable, Él no tiene precedente, es la idea más elevada de la literatura, es la más alta personalidad de la filosofía, es la doctrina fundamental de la verdadera teología. Él es el único calificado para ser el Salvador todo suficiente. Me pregunto, ¿lo conoces? Sigue diciendo que el doctor se llama Sadrach Lodroyd. Él suple de fortaleza a los débiles. Él está disponible para los tentados y los afligidos. Él se compadece y salva. Él fortalece y sostiene. Él guarda y guía. Él sana a los enfermos. Él limpia a los leprosos. Él perdona a los pecadores. Él absuelve a los deudores. Él liberta a los cautivos. Él defiende a los débiles. Él bendice a los jóvenes. Él sirve a los desafortunados. Él guarda a los ancianos. Él recompensa a los diligentes. Él embellece a los humildes. Pregunta, ¿lo conoces? Él es la clave del conocimiento, es la fuente de la sabiduría, es la entrada a la libertad, Él es el sendero hacia la paz, es el camino de justicia, Él es la autopista hacia la santidad, es la puerta a la gloria. ¿Lo conoces?
Bueno, su vida es incomparable, su bondad es ilimitada, su misericordia es eterna, su amor nunca cambia, sus palabras nos basta, su gracia es suficiente, su reino es justo, su yugo es fácil y es ligera su carga. Me gustaría escribírtelo, díselo, pero Él es indescriptible. Es incomprensible, es invencible, es irresistible. No puedes sacarlo de tu mente, no te lo puedes quitar de las manos. No puedes sobrevivir sin Él, no puedes vivir sin Él. Los fariseos no podían soportarlo, pero se dieron cuenta que no podían detenerlo. Pilato no pudo encontrar ninguna falta en él. Herodes no pudo matarlo. La muerte no pudo con él. La tumba no lo pudo retener. Este es mi rey. Este es mi rey. Este es el Rey de los cielos que se ha aparecido en nuestro corazón para mostrarnos el camino. Él es el que nos acompaña en ese diario vivir para decirnos: no es a su manera, es a mi manera. Escudriñen las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Es glorioso. Él bendice nuestras vidas. ¿Por qué no darle la oportunidad de abrirle el corazón y decirle: Señor, ya no quiero ser Señor de mi vida, quiero que tú seas el Señor? Yo no sé si hay alguien aquí. Yo en ese ejercicio conocí yo a Jesús. Yo no sé si haya alguien aquí que no conoce a Jesús, que no ha experimentado a Jesús, que no ha vivido para Jesús, que no le ha entregado su corazón a Jesús, que no se siente ser su discípulo. Yo no sé si haya alguien aquí, pero si lo hay, yo quisiera que levante su mano y hacemos oración. Oramos por usted. Quizás vamos por el camino de Emaús. Amén, hay una mano levantada. Hay una mano levantada. Yo no sé, pero a mí me conmueve. ¿Qué más quisiera yo? Que todo mundo conociera a Jesús, que por donde yo vaya pueda decir: conoce a Jesús, y me diga que sí. ¿Hay alguien más? ¿Alguien más que diga: yo no conozco a Jesús? Yo no conozco a Jesús, y si yo me voy, Él es el Salvador del mundo, y si yo me muriera hoy, ¿qué va a pasar? Yo quiero entregarle mi vida. Yo quiero que Él sea el Señor. Otra mano se ha levantado. Mire que es que hay que llevar, dice: id a todas las naciones y hacer discípulos, enseñándoles. Hay que enseñarles, hay que llevarlos, hay que presentarles al Maestro, hay que conocer al Maestro para decirle: experimente la vida que yo he experimentado. Jesús es bueno. Yo quisiera que se pongan de pie, vengan aquí, vamos a orar por ustedes. No sé si haya alguien más que quiera tomar esa decisión que alguna vez nosotros tomamos y que lo único que ha hecho es bendecir nuestra vida. Oh, gloria a Dios. Esto satisface mi vida. Dice que cuando un pecador se arrepiente, en el cielo se hace fiesta, porque es la victoria de mi Jesús. Yo voy a orar por ustedes y ustedes van a repetir conmigo. Vamos a decirle al Señor: Señor Jesús, repita conmigo: Señor Jesús, gracias por aparecerte en este día en mi vida. Gracias por brindarme la oportunidad de venir a tus pies. Señor, yo rindo mi corazón. Te pido que lo sanes, que me perdone todos mis pecados, que restaure mi vida para poderte seguir y confesar con mi boca
que tú eres mi Salvador. Te doy gracias. Gracias. Gracias por esta oportunidad y este regalo tan grande. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Démosle un aplauso al Señor. Vamos a extender todas las manos a este lugar. Y vamos a orar por ellos. Vamos a decirle al Señor que los bendiga siempre. Que la fe nunca falte, que esa fe que comienzan a hacer en sus corazones comience a crecer para que un día haya fruto abundante en sus vidas. Señor, gracias. Oren conmigo, iglesia. Gracias por ser tan bueno. Gracias por ser, Señor, el dueño de la vida, el autor de la vida, el Rey de gloria. Gracias, bendito Padre. En el nombre de Jesús, un aplauso fuerte al Señor. Dele alabanza. Puede pasar al puesto. Ahorita no sé, hermanas de la consolidación, que les tomen el nombre. Gloria a Dios. Mis hermanos, no lo digo yo, lo dice el Señor. Él quiere que le conozcamos. Y Él no quiere que le conozcamos por lo que nos dicen, sino por lo que Él dice en sus escritos. Leamos la Biblia. Leamos la Biblia. Y allí nos vamos a encontrar con Él. Allí Él se nos va a revelar. Dios les bendiga. Dios les guarde.